Welcome to Pro Language School. ¿Puedes presentarte? ¿Puedes presentarte? ¿Puedes presentarte? ¿Por qué quieres postularte para este puesto? ¿Por qué quieres postularte para este puesto? ¿Por qué quieres postularte para este puesto? ¿Cuál es su experiencia laboral anterior? ¿Cuál es su experiencia laboral anterior? ¿Cuál es su experiencia laboral anterior? ¿Cuál es tu mayor fortaleza? ¿Cuál es tu mayor fortaleza? ¿Cuál es tu mayor fortaleza? ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Cómo manejas la presión del trabajo? ¿Cómo manejas la presión del trabajo? ¿Cómo manejas la presión del trabajo? ¿Qué crees que puedes aportar a este trabajo? ¿Qué crees que puedes aportar a este trabajo? ¿Qué crees que puedes aportar a este trabajo? ¿Cómo manejaste tu mayor desafío? ¿Cómo manejaste tu mayor desafío? ¿Cómo manejaste tu mayor desafío? ¿Cómo ves el trabajo en equipo? ¿Cómo ves el trabajo en equipo? ¿Cómo ves el trabajo en equipo? ¿Qué habilidades profesionales tienes? ¿Qué habilidades profesionales tienes? ¿Qué habilidades profesionales tienes? ¿Cómo describirías sus habilidades de liderazgo? ¿Cómo describirías sus habilidades de liderazgo? ¿Cómo describiría sus habilidades de liderazgo? ¿Por qué tu trabajo favorito es tu favorito? ¿Por qué tu trabajo favorito es tu favorito? ¿Por qué tu trabajo favorito es tu favorito? ¿Cuáles son sus expectativas para este trabajo? ¿Cuáles son sus expectativas para este trabajo? ¿Cuáles son sus expectativas para este trabajo? ¿Qué problemas ha resuelto para los clientes? ¿Qué problemas ha resuelto para los clientes? ¿Qué problemas ha resuelto para los clientes? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cuáles son tus planes profesionales para el futuro? ¿Cuáles son tus planes profesionales para el futuro?
¿Cuáles son tus planes profesionales para el futuro? ¿Cómo aprendes y creces? ¿Cómo aprendes y creces? ¿Cómo aprendes y creces? ¿Tiene alguna pregunta para nuestra empresa? ¿Tiene alguna pregunta para nuestra empresa? ¿Tiene alguna pregunta para nuestra empresa? ¿Qué objetivos te gustaría alcanzar en los próximos 3 años si consigues este trabajo? ¿Qué objetivos te gustaría alcanzar en los próximos 3 años si consigues este trabajo? ¿Qué objetivos te gustaría alcanzar en los próximos 3 años si consigues este trabajo? ¿Qué consideras tu mayor logro? ¿Qué consideras tu mayor logro? ¿Qué consideras tu mayor logro? ¿Cuál es su opinión sobre esta industria? ¿Cuál es su opinión sobre esta industria? ¿Cuál es su opinión sobre esta industria? ¿Cómo manejas los conflictos? ¿Cómo manejas los conflictos? ¿Cómo manejas los conflictos? ¿Cuál es tu ambiente de trabajo favorito? ¿Cuál es tu ambiente de trabajo favorito? ¿Cuál es tu ambiente de trabajo favorito? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la retroalimentación en el lugar de trabajo? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la retroalimentación en el lugar de trabajo? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la retroalimentación en el lugar de trabajo? ¿Cómo garantiza la precisión y la atención al detalle en su trabajo? ¿Cómo garantiza la precisión y la atención al detalle en su trabajo? ¿Cómo garantiza la precisión y la atención al detalle en su trabajo? ¿En qué tarea sobresales más? ¿En qué tarea sobresales más? ¿En qué tarea sobresales más? ¿Cómo te mantienes motivado y entusiasmado con tu trabajo? ¿Cómo te mantienes motivado y entusiasmado con tu trabajo? ¿Cómo te mantienes motivado y entusiasmado con tu trabajo? ¿Alguna vez te has encontrado con una situación en la que tuviste que aprender rápidamente? ¿Cómo lo manejaste? ¿Alguna vez te has encontrado con una situación en la que tuviste que aprender rápidamente? ¿Cómo lo manejaste? ¿Alguna vez te has encontrado con una situación en la que tuviste que aprender rápidamente? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué es lo que más le satisface de su trabajo? ¿Qué es lo que más le satisface de su trabajo? ¿Qué es lo que más le satisface de su trabajo?
¿Cuáles crees que son tus fortalezas profesionales? ¿Cuáles crees que son tus fortalezas profesionales? ¿Cuáles crees que son tus fortalezas profesionales? ¿Ha participado en actividades de voluntariado o trabajo social? ¿Ha participado en actividades de voluntariado o trabajo social? ¿Ha participado en actividades de voluntariado o trabajo social? ¿Cómo manejas tus errores en el trabajo? ¿Cómo manejas tus errores en el trabajo? ¿Cómo manejas tus errores en el trabajo? ¿Cómo crees que la cultura de la empresa afecta tu carrera? ¿Cómo crees que la cultura de la empresa afecta tu carrera? ¿Cómo crees que la cultura de la empresa afecta tu carrera? ¿Cómo equilibras el trabajo y la vida personal? ¿Cómo equilibras el trabajo y la vida personal? ¿Cómo equilibras el trabajo y la vida personal? ¿Cómo mejora la eficiencia en su trabajo? ¿Cómo mejora la eficiencia en su trabajo? ¿Cómo mejora la eficiencia en su trabajo? ¿Cómo manejas la incertidumbre en tu trabajo? ¿Cómo manejas la incertidumbre en tu trabajo? ¿Cómo manejas la incertidumbre en tu trabajo? ¿Cómo se adquieren nuevos conocimientos y habilidades? ¿Cómo se adquieren nuevos conocimientos y habilidades? ¿Cómo se adquieren nuevos conocimientos y habilidades? ¿Cuáles consideras tus fortalezas y debilidades? ¿Cuáles consideras tus fortalezas y debilidades? ¿Cuáles consideras tus fortalezas y debilidades? ¿Por qué dejó su anterior empresa? ¿Por qué dejó su anterior empresa? ¿Por qué dejó su anterior empresa? Cuéntame sobre ti. Cuéntame sobre ti. Cuéntame sobre ti. Háblame de tus logros en tu puesto anterior. Háblame de tus logros en tu puesto anterior. Háblame de tus logros en tu puesto anterior. ¿Cuáles son sus responsabilidades en su trabajo actual? ¿Cuáles son sus responsabilidades en su trabajo actual? ¿Cuáles son sus responsabilidades en su trabajo actual? ¿Qué metas tienes en tu carrera? ¿Qué metas tienes en tu carrera? ¿Qué metas tienes en tu carrera? ¿Qué desafíos importantes enfrentó? ¿Cómo los manejaste?
¿Qué desafíos importantes enfrentó? ¿Cómo los manejaste? ¿Qué desafíos importantes enfrentó? ¿Cómo los manejaste? ¿Cómo te describiría tu antiguo jefe? ¿Cómo te describiría tu antiguo jefe? ¿Cómo te describiría tu antiguo jefe? ¿Cuáles son los factores más importantes en la búsqueda de un nuevo trabajo? ¿Cuáles son los factores más importantes en la búsqueda de un nuevo trabajo? ¿Cuáles son los factores más importantes en la búsqueda de un nuevo trabajo? ¿Cómo describiría un entorno de trabajo ideal? ¿Cómo describiría un entorno de trabajo ideal? ¿Cómo describiría un entorno de trabajo ideal? ¿Cuál es su estilo gerencial? ¿Cuál es su estilo gerencial? ¿Cuál es su estilo gerencial? ¿Por qué debo contratarte? ¿Por qué debo contratarte? ¿Por qué debo contratarte? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuál es su paquete salarial actual y qué esperaría? ¿Cuál es su paquete salarial actual y qué esperaría? ¿Cuál es su paquete salarial actual y qué esperaría? ¿Sería un problema para usted mudarse? ¿Sería un problema para usted mudarse? ¿Sería un problema para usted mudarse? ¿Cuándo estarás disponible para empezar? ¿Cuándo estarás disponible para empezar? ¿Cuándo estarás disponible para empezar? ¿Cómo describiría sus habilidades de comunicación? ¿Cómo describiría sus habilidades de comunicación? ¿Cómo describiría sus habilidades de comunicación? ¿Cuál considera que es su mayor debilidad en el lugar de trabajo? ¿Cuál considera que es su mayor debilidad en el lugar de trabajo? ¿Cuál considera que es su mayor debilidad en el lugar de trabajo? ¿Cómo maneja los plazos ajustados y una gran carga de trabajo? ¿Cómo maneja los plazos ajustados y una gran carga de trabajo? ¿Cómo maneja los plazos ajustados y una gran carga de trabajo? ¿Cómo manejas las críticas constructivas? ¿Cómo manejas las críticas constructivas? ¿Cómo manejas las críticas constructivas? ¿Qué te motiva a tener éxito en tu trabajo?
¿Qué te motiva a tener éxito en tu trabajo? ¿Qué te motiva a tener éxito en tu trabajo? ¿Alguna vez has tenido que liderar un proyecto en equipo? Si es así, ¿puede describir su estilo de liderazgo? ¿Alguna vez has tenido que liderar un proyecto en equipo? Si es así, ¿puede describir su estilo de liderazgo? ¿Alguna vez has tenido que liderar un proyecto en equipo? Si es así, ¿puede describir su estilo de liderazgo? ¿Puede dar un ejemplo de un momento en el que tuvo que tomar una decisión difícil en el trabajo? ¿Puede dar un ejemplo de un momento en el que tuvo que tomar una decisión difícil en el trabajo? ¿Puede dar un ejemplo de un momento en el que tuvo que tomar una decisión difícil en el trabajo? ¿Cómo te mantienes organizado y administras tu tiempo de manera efectiva? ¿Cómo te mantienes organizado y administras tu tiempo de manera efectiva? ¿Cómo te mantienes organizado y administras tu tiempo de manera efectiva? ¿Cómo prioriza las tareas y se asegura de que todo se haga a tiempo? ¿Cómo prioriza las tareas y se asegura de que todo se haga a tiempo? ¿Cómo prioriza las tareas y se asegura de que todo se haga a tiempo? ¿Qué haces cuando encuentras obstáculos en tu trabajo? ¿Qué haces cuando encuentras obstáculos en tu trabajo? ¿Qué haces cuando encuentras obstáculos en tu trabajo? ¿Puede hablarme de un momento en el que tuvo que adaptarse a una nueva situación en el trabajo? ¿Puede hablarme de un momento en el que tuvo que adaptarse a una nueva situación en el trabajo? ¿Puede hablarme de un momento en el que tuvo que adaptarse a una nueva situación en el trabajo? ¿Alguna vez has cometido un error en el trabajo? Si es así, ¿cómo lo manejaste? ¿Alguna vez has cometido un error en el trabajo? Si es así, ¿cómo lo manejaste? ¿Alguna vez has cometido un error en el trabajo? Si es así, ¿cómo lo manejaste? ¿Qué piensas sobre el trabajo en equipo y la colaboración en el lugar de trabajo? ¿Qué piensas sobre el trabajo en equipo y la colaboración en el lugar de trabajo? ¿Qué piensas sobre el trabajo en equipo y la colaboración en el lugar de trabajo? ¿Cómo manejas las situaciones estresantes en el trabajo? ¿Cómo manejas las situaciones estresantes en el trabajo? ¿Cómo manejas las situaciones estresantes en el trabajo? ¿Puede proporcionar un ejemplo de un momento en que fue más allá de sus deberes laborales? ¿Puede proporcionar un ejemplo de un momento en que fue más allá de sus deberes laborales? ¿Puede proporcionar un ejemplo de un momento en que fue más allá de sus deberes laborales? ¿Cómo se mantiene actualizado con las tendencias y desarrollos de la industria?
¿Cómo se mantiene actualizado con las tendencias y desarrollos de la industria? ¿Cómo se mantiene actualizado con las tendencias y desarrollos de la industria? ¿Qué crees que te diferencia de otros candidatos para este puesto? ¿Qué crees que te diferencia de otros candidatos para este puesto? ¿Qué crees que te diferencia de otros candidatos para este puesto? ¿Puede describir un proyecto exitoso que completó en el pasado? ¿Puede describir un proyecto exitoso que completó en el pasado? ¿Puede describir un proyecto exitoso que completó en el pasado? ¿Cuáles cree que son las cualidades más importantes para el éxito en este puesto? ¿Cuáles cree que son las cualidades más importantes para el éxito en este puesto? ¿Cuáles cree que son las cualidades más importantes para el éxito en este puesto? ¿Cómo se asegura de que su trabajo sea preciso y esté libre de errores? ¿Cómo se asegura de que su trabajo sea preciso y esté libre de errores? ¿Cómo se asegura de que su trabajo sea preciso y esté libre de errores? Por favor, preséntese brevemente. Por favor, preséntese brevemente. Por favor, preséntese brevemente. ¿Cómo te describes? ¿Cómo te describes? ¿Cómo te describes? ¿Por qué deja su trabajo actual? ¿Por qué deja su trabajo actual? ¿Por qué deja su trabajo actual? ¿Por qué estás cambiando de carrera? ¿Por qué estás cambiando de carrera? ¿Por qué estás cambiando de carrera? ¿Por qué quieres trabajar en nuestra empresa? ¿Por qué quieres trabajar en nuestra empresa? ¿Por qué quieres trabajar en nuestra empresa? ¿Por qué nuestra empresa es interesante para usted? ¿Por qué nuestra empresa es interesante para usted? ¿Por qué nuestra empresa es interesante para usted? ¿Puede explicar estas lagunas en su currículum? ¿Puede explicar estas lagunas en su currículum? ¿Puede explicar estas lagunas en su currículum? ¿Cuáles son tus debilidades y fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades y fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades y fortalezas? ¿Por qué crees que deberíamos contratarte? ¿Por qué crees que deberíamos contratarte? ¿Por qué crees que deberíamos contratarte? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te apasiona?
¿Qué te motiva a hacer este tipo de trabajo? ¿Qué te motiva a hacer este tipo de trabajo? ¿Qué te motiva a hacer este tipo de trabajo? ¿Cuál es tu mayor logro profesional? ¿Cuál es tu mayor logro profesional? ¿Cuál es tu mayor logro profesional? ¿Cómo te describirían tu jefe y tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te describirían tu jefe y tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te describirían tu jefe y tus compañeros de trabajo? ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Dónde te ves en 5 años? Háblame de tu universidad. Háblame de tu universidad. Háblame de tu universidad. ¿Cuáles fueron tus logros en la escuela? ¿Cuáles fueron tus logros en la escuela? ¿Cuáles fueron tus logros en la escuela? ¿Qué le interesa de este papel? ¿Qué le interesa de este papel? ¿Qué le interesa de este papel? ¿Por qué quiere trabajar aquí? ¿Por qué quiere trabajar aquí? ¿Por qué quiere trabajar aquí? ¿Qué sabes de nuestra compañía? ¿Qué sabes de nuestra compañía? ¿Qué sabes de nuestra compañía? ¿Qué tipo de ambiente de trabajo prefiere? ¿Qué tipo de ambiente de trabajo prefiere? ¿Qué tipo de ambiente de trabajo prefiere? ¿Estás haciendo algo para mejorar tus habilidades? ¿Estás haciendo algo para mejorar tus habilidades? ¿Estás haciendo algo para mejorar tus habilidades? ¿Cuáles son tus expectativas salariales? ¿Cuáles son tus expectativas salariales? ¿Cuáles son tus expectativas salariales? Si te ofrecemos un trabajo, ¿cuándo puedes empezar? Si te ofrecemos un trabajo, ¿cuándo puedes empezar? Si te ofrecemos un trabajo, ¿cuándo puedes empezar? ¿Cómo trabajas bajo presión? ¿Cómo trabajas bajo presión? ¿Cómo trabajas bajo presión? ¿Cómo maneja los clientes difíciles o las quejas de los huéspedes? ¿Cómo maneja los clientes difíciles o las quejas de los huéspedes? ¿Cómo maneja los clientes difíciles o las quejas de los huéspedes?
¿Cuál considera que es su mayor fortaleza cuando se trata de trabajar en un entorno acelerado? ¿Cuál considera que es su mayor fortaleza cuando se trata de trabajar en un entorno acelerado? ¿Cuál considera que es su mayor fortaleza cuando se trata de trabajar en un entorno acelerado? ¿Puede proporcionar un ejemplo de cómo ha trabajado con éxito como parte de un equipo en el pasado? ¿Puede proporcionar un ejemplo de cómo ha trabajado con éxito como parte de un equipo en el pasado? ¿Puede proporcionar un ejemplo de cómo ha trabajado con éxito como parte de un equipo en el pasado? ¿Cómo se asegura de que los alimentos y las bebidas se sirvan con prontitud y a la temperatura correcta? ¿Cómo se asegura de que los alimentos y las bebidas se sirvan con prontitud y a la temperatura correcta? ¿Cómo se asegura de que los alimentos y las bebidas se sirvan con prontitud y a la temperatura correcta? ¿Alguna vez ha lidiado con una situación difícil que involucró a un compañero de trabajo o a un gerente? ¿Cómo lo manejaste? ¿Alguna vez ha lidiado con una situación difícil que involucró a un compañero de trabajo o a un gerente? ¿Cómo lo manejaste? ¿Alguna vez ha lidiado con una situación difícil que involucró a un compañero de trabajo o a un gerente? ¿Cómo lo manejaste? ¿Puede describir su experiencia con la gestión de inventario y el pedido de suministros? ¿Puede describir su experiencia con la gestión de inventario y el pedido de suministros? ¿Puede describir su experiencia con la gestión de inventario y el pedido de suministros? ¿Cuál es su experiencia con la preparación y cocina de alimentos? ¿Cuál es su experiencia con la preparación y cocina de alimentos? ¿Cuál es su experiencia con la preparación y cocina de alimentos? ¿Cómo maneja los periodos ocupados, como días festivos o eventos especiales? ¿Cómo maneja los periodos ocupados, como días festivos o eventos especiales? ¿Cómo maneja los periodos ocupados, como días festivos o eventos especiales? ¿Cuál es su experiencia con el manejo de efectivo y los sistemas de punto de venta? ¿Cuál es su experiencia con el manejo de efectivo y los sistemas de punto de venta? ¿Cuál es su experiencia con el manejo de efectivo y los sistemas de punto de venta? ¿Qué crees que te diferencia de otros candidatos para este puesto? ¿Qué crees que te diferencia de otros candidatos para este puesto? ¿Qué crees que te diferencia de otros candidatos para este puesto? ¿Cómo maneja el estrés y la presión en un entorno de trabajo acelerado? ¿Cómo maneja el estrés y la presión en un entorno de trabajo acelerado? ¿Cómo maneja el estrés y la presión en un entorno de trabajo acelerado? ¿Puede describir su experiencia con la formación de nuevos empleados? ¿Puede describir su experiencia con la formación de nuevos empleados? ¿Puede describir su experiencia con la formación de nuevos empleados?
¿Puede describir un momento en el que tuvo que trabajar fuera de la descripción de su trabajo para ayudar a un cliente o miembro del equipo? ¿Puede describir un momento en el que tuvo que trabajar fuera de la descripción de su trabajo para ayudar a un cliente o miembro del equipo? ¿Puede describir un momento en el que tuvo que trabajar fuera de la descripción de su trabajo para ayudar a un cliente o miembro del equipo?